Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente en esta nueva oportunidad de vida que tenemos en este día, que podemos ver la luz del sol, que podemos iniciar un tiempo para caminar con Él. Y vamos a iniciar el altar familiar, o el estudio bíblico, o el devocional, como lo quieran llamar, en familia, aprovechando que podemos estar juntos. Este devocional es necesario que algún miembro de la familia asuma el liderazgo para poderlo hacer. Dentro de lo que debemos hacer para iniciar es orar, una oración cortica pidiendo dirección al Espíritu Santo para que Él sea el que actúe en cada uno y esta palabra quede grabada en los corazones. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 1 de Proverbios, que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón fue un hombre usado por Dios para escribir este libro y otros, y fue usado porque Dios le dio a él sabiduría, porque eso fue lo que él pidió. Entonces en su vida se dedicó a escribir estos proverbios que son instrucciones para la vida diaria. Esto fue hecho a través de Salomón, pero dirigido por el Espíritu Santo para dejarnos a nosotros una guía de cómo comportarnos dignamente en esta tierra, cómo convivir con las demás personas, cómo tratarlas, cómo administrar el tiempo, el dinero. En este libro vamos a encontrar todo lo que el ser humano necesita para vivir en esta tierra. Versículo 2 dice: para entender sabiduría y doctrina. La sabiduría es la capacidad de entender lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que yo sea y cómo lo puedo hacer. Y doctrina tiene que ver con ese principio divino que Él establece y que nosotros no se lo vamos a poder cambiar con relación a quién es Dios y a sus reglas. Por ejemplo, sabemos que el Padre es el creador de todas las cosas, que el Hijo es nuestro Salvador, que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Eso es doctrina. Nosotros somos trinitarios porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vamos aprendiendo todos estos pequeños detalles que pronto no teníamos clara. Dice también el versículo 2, para conocer razones prudentes. Es decir, que en este estudio vamos a aprender cómo manejar, cómo conducir la manera de hablar, de pensar, de reaccionar de una manera prudente, porque una de nuestras fallas es que somos imprudentes para contestar, imprudentes para tomar decisiones, y en este texto vamos a aprender cómo hacer las cosas de manera pensadas, analizadas. En el versículo 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, fíjese que se vuelve a repetir, justicia, juicio y equidad. Cuando la Biblia habla de justicia, habla de las leyes establecidas por Dios para todas las áreas de nuestra vida, porque la Biblia es el manual de la humanidad, es la constitución de la humanidad. Nosotros como colombianos, o cada uno en su país, tiene una constitución que le explica cómo comportarse en todas las áreas de la vida, pues la Biblia es la ley que está establecida por Dios para nosotros movernos. Y cuando dice juicio no está hablando de censura, de acusación, no. Habla de que Él nos va a evaluar conforme a las leyes que Él tiene establecidas. Él nos enseña cómo comportarnos y con base a eso Él nos va a evaluar si lo hicimos bien, si lo hicimos mal o lo hicimos a medias, si lo hicimos de corazón o no. Y equidad tiene que ver que en esa evaluación Él va a mirar qué tanto conozco y qué tanto tiempo he tenido para ejercitarme, para disciplinarme, porque Él sabe que lo que yo aprendo hoy, ya mañana no soy una experta, porque fuimos creados para aprender en procesos. Entonces, en este texto que dice justicia, juicio y equidad, me está diciendo que voy a aprender cuáles son las leyes de Dios y esa evaluación que Él nos hace permanente y cómo va nuestro proceso verdaderamente conforme a lo que yo sé. Entonces, Él no me va a juzgar por algo que yo todavía no sé. Por ejemplo, este estudio bíblico que iniciamos, para la gran mayoría es algo nuevo. Quiere decir que no hay disciplina. Mañana lo vamos a volver a repetir
con otro nuevo texto y así sucesivamente, hasta que en el proceso del tiempo la gran mayoría va a aprender, se va a disciplinar a buscar a Dios primeramente en el diario vivir. Entonces ya Dios nos va a evaluar que si tenemos un determinado tiempo conociendo la palabra y estamos ejercitándonos, pues vamos evolucionando como en todas las cosas de la vida. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Y ahora, para terminar, preguntar a los miembros de la familia, así sea el más pequeñito de la casa, qué entendió, qué aprendió. Porque cada vez que estudiemos la palabra debemos preguntarnos esto: ¿qué me enseñó Dios? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Y qué me enseñó Dios de cómo lo vamos a hacer? Luego de preguntar qué aprendió, entonces ya cada uno da su respuesta, teniendo ya clara la idea del líder, entonces da la explicación concreta de acuerdo al tema y de acuerdo a lo que el Señor también le haya revelado, que sea conforme a la palabra. Y al final entonces preguntamos por qué le queremos dar gracias a Dios, porque es muy importante que nos acostumbremos a darle gracias a Dios. Cada uno va a decir por esto, por esto. ¿Y qué le pide a Dios? No importa la lista. Entonces ya todos van a decir qué le está pidiendo a Dios y con base a esa petición y a esas acciones de gracias, puede ser el mismo líder o otra persona que quiera dirigir la oración, ora de una manera también concreta, dándole gracias por la palabra y presentando las peticiones de la mayoría, o si no, si son muy largas, pues las más trascendentales, pero que ojalá cada petición de cada miembro quede incluida en esa oración. Que Dios les continúe bendiciendo y que esta palabra se haga vida en sus corazones, que sea una palabra que germine, que nazca, que crezca y dé fruto, porque ese es el plan de Dios, que les ayude. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Que Dios les guarde. Les habló la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Bucaramanga. Un abrazo.